Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Hoy vamos a tener un tema también interesante para tratar, que tiene que ver un poco esto con las tecnologías. Pero antes de entrar en tema y presentar a nuestro invitado, que es el doctor Jean-Paolo Scarton, y el tema va a ser nuevas tecnologías en el diagnóstico, el cambio de época. Pero antes de entrar en ese tema, yo voy a permitirme robarle algunas ideas al doctor de una presentación que realizó, porque realmente tiene mucha razón en lo que dice, por lo menos en la cita que puso en el final del trabajo. Todo lo que el hombre pueda imaginar, otros podrán hacerlo realidad. Esto lo decía Julio Verne. Y otras palabras, para la salud hay dos tendencias antagónicas. Todas las tecnologías necesarias para la salud deben ser sin cargo. Esto lo decía Archie Cochrane. Y la introducción de tecnologías eficientes es más rápida del crecimiento de la capacidad de pago. Bueno, para analizar. Pero si lo tenemos al doctor acá, ¿por qué analizarlo nosotros si lo podemos hablar con él? Gracias por venir. Gracias a usted por invitarnos. Realmente esto es apasionante, ¿no? Sí, porque primero tenemos que pensar que la perspectiva de vida está aumentando muchísimo. Mi hija nació en el 2002 y estadísticamente puede llegar hasta los 150 años. No sé cómo la voy a bancar, pero de alguna forma. Y entonces es muy importante con el aumento de la vida que se pueda detectar lo antes posible todas las malfuncionalidades genéticas que podemos tener para poder tener una vida altamente cualitativa. Entonces eso es un gran desafío que tiene la ciencia. Usted tiene que pensar, noticia estos días, el hombre por la primera vez desarrolló la vida. Quiero decir, tenemos el primer ADN sintético, noticia de esta semana. Es un ADN sintético en el cual se puede reproducir la vida. Pensamos que empresas como IBM está creando el primer cerebro con chip electrónico. Creó una combinación de millones de neuronas con un chip electrónico. Usted piensa solamente esto. Nuestra memoria tiene no más de 3 KB. 3 KB es una memoria muy lábil. Nosotros leemos un libro, después de 2 semanas tenemos dificultad en acordarnos quién era. Una computadora hoy tiene 1 TB, 2 TB. Entonces, ¿eso qué significa? Que si nosotros logramos integrar nuestra capacidad mnemónica con el conocimiento electrónico o informático, vamos a tener una expansión a nivel de nuestra memoria impresionante. Alguno puede definirlo como fantasciencia. El proyecto Cyborg que hay en el mundo no es tanta fantasciencia, tanto que hay el Dr. Willrich, que es el primer hombre cyborg que existe en la Tierra, cioè se trasplantó chip electrónicos. Y tenemos ejemplos bastante ya comunes, la integración de estimulación electrónica en el cuerpo humano, piensen a la parte cardíaca, a los movimientos de los artos. Entonces, lo que nosotros pensábamos hace no mucho tiempo atrás, hace 10 años... Había una serie, El Hombre Biónico, ¿se acuerdan? El Hombre Biónico. Hoy es verdad, hoy es verdad. Nosotros tenemos la primera hamburguesa completamente artificial. La primera hamburguesa totalmente artificial costó cuánto más o menos el desarrollo del ADN humano. Pensamos que ese desarrollo que fue de $1.000 millones, hoy podemos tener un chip de estas dimensiones para hacer el análisis del ADN nuestro y tiene un costo de producción de $15. La ciencia está desarrollándose a este ritmo. Entonces, cada vez que tenemos algún desafío, tenemos que pensar antes que nada qué se puede hacer. Pero además usted está dando algunas pautas que están reflejando que la ciencia no es tan cara. No, no. Porque en última instancia los demás lo hacen caro, pero la producción científica en sí misma no es cara. No, cuando se llega al proceso de producción
El proceso de producción en los primeros años tiene amortizado todo el proceso de investigación. Y después, como dije antes, hoy con $15 se puede producir un chip para secuenciar el ADN de nosotros, o sea, para decirnos qué probabilidad tenemos de tener un cáncer, qué probabilidad tenemos de tener algún tipo de enfermedad. Y esto es... Pero ¿cómo se llega al mundo en general? Porque esto lo pueden a lo mejor tener los países muy desarrollados. Sí. ¿Cómo llega al resto? Este es el gran problema, ¿no? Porque fíjese que la tecnología se ha desarrollado tanto y la comunicación se ha desarrollado tanto que podría permitir llegar a los ámbitos más pequeños. Pero hay otros problemas de por medio que no lo permiten. Sí, nosotros tenemos dos problemas. Uno es... En el 2013, por la primera vez, el mundo no es capaz de producir alimento para el resto de la humanidad. Es decir, mientras antes había un problema de distribución de los alimentos, ahora la tierra no es más suficiente, nos falta un 15%, nos falta que la tierra sea más grande un 15% para dar comer a estos 7.000 millones de personas. Y de un lado y del otro lado hay la salud, hay el diagnóstico, hay la medicina que está llevando a un aumento enorme de la vida media. Entonces son dos puntos que son muy conflictivos entre sí, donde sería mejor invertir. Yo comencé a hablar con el doctor directamente, sin informarles a ustedes que es, en última instancia, el presidente de BioArs, que es una empresa que realmente está en el tema. Y entonces me gustaría saber con detalles qué hace BioArs. Sí. Bueno, nosotros trabajamos fundamentalmente 4 sectores del diagnóstico. Uno es la parte oncológica, con instrumentaciones que importamos del exterior, porque es una tecnología que viene de los países más desarrollados, como Estados Unidos, Alemania, etc. Después trabajamos en el sector de la autoinmunidad, que son otras patologías donde junto con las oncológicas no se conoce muy bien los orígenes, hay muchas teorías, pero bueno, son 2 patologías que lamentablemente están aumentando en todo el mundo, debido al estrés, debido a una poca cultura alimentaria y a factores ambientales. Y después, bueno, son otros 2 sectores que son los de banco de sangre, entonces la seguridad de trasladar sangre en forma segura, y toda la parte de serología. Ejemplo, nuestra empresa, no sé si se acuerda, en la época del H1N1, sí. Nosotros fuimos la única empresa a tener un producto para diagnosticar si una persona era o no era positiva al H1N1. ¿Y cómo reacciona la gente con ustedes? Es decir, ¿cómo trascienden a la gente? Un poco en la frase inicial, es decir, la tecnología que hay a veces requiere un investimiento económico que no siempre se puede hacer. Pero opino que eso es debido sobre todo a una mal distribución de la economía. Le hago un ejemplo. Argentina invierte en salud de la misma forma que invierte en otros países de Latinoamérica, Brasil, Uruguay, Paraguay, es decir, el 8.1% del PIB está para la salud. Y esto es más que suficiente. No alcanza, son $880 per cápita. Es decir, aumentando este valor, no va a aumentar la vida media de la persona, entonces es suficiente. Ahora hay que ver cómo distribuirlo. La distribución que a veces no está congeniada, no tiene una muy buena arquitectura. Ejemplo, técnicamente sería muy interesante saber cuánto un hospital gasta en hacer análisis que después no dan ningún valor al paciente. Y cuánto no puede gastar porque no tiene recurso económico. Se juega un poco dentro los dos límites. Tener una tecnología al alcance de todo, esto no es posible porque la tecnología incrementa a una velocidad más rápida de lo que la sociedad puede pagar. Entonces lo que
se tiene que hacer es redistribuir, ser más inteligente en el gasto. Ahora, esto que usted está hablando tiene más viabilidad en aquellos países más desarrollados económicamente que en aquellos que su desarrollo no les permite alcanzar determinados proyectos o determinados adelantos. Supongo que ese es un poco el problema de la distribución del mundo, ¿no? Cómo juega la pobreza también en todo este esquema, donde no se puede alcanzar a lo mejor llegar a todo esto. Sí, in parte sí, però pensa solamente esto, che rispetto al Producto Interno Lordo, Italia gasta el 9.1% en salud y Argentina el 8.1%. No hay esta grande diferencia. La diferencia lo hay nella inteligencia de la redistribuzione, de cómo distribuir estos recursos que tiene el Estado para hacer funcionar el sistema sanitario. Es más, para mí es el legado más a una arquitectura del propio recurso económico para que puede rendir más. Eso depende de los hombres. Eso depende de los hombres. Esta es la única parte de los 3KB que nosotros tenemos que tiene que funcionar bien. Y entonces, mientras no se le incorpore toda esa cantidad que usted mencionó al comienzo, evidentemente no va a funcionar. Pero no va a funcionar no solamente por ese aspecto. No va a funcionar porque existen otro tipo de intereses, otro tipo de egoísmos, otro tipo de fanatismos. Son seres humanos. Sí. No son máquinas. Le quiero hacer un ejemplo que espero que no toque la sensibilidad de las personas, pero he ido en un congreso hace algunos años atrás en Brasil sobre el gasto en salud. Entonces un médico dijo que se está gastando mucho más en la cirugía estética que en el Alzheimer. Es el riesgo de encontrar personas de 90 años que tiene pecho grande o otra prótesis y que no se acuerda para qué sirven. Sí. Entonces, el problema es cómo redistribuir esta capacidad económica que tenemos, que es limitada, lamentablemente es limitada. Claro, desgraciadamente es así, ¿no? Pero esto es tan importante y tan trascendente. Estuve viendo estas cosas, el robot de medicina, por ejemplo, que usted explicó, ya habló del proyecto Cyborg, el proyecto del cerebro humano. Realmente son temas apasionantes, y este título, ¿no? Cambia la tecnología, cambia la época, cambia el IBD. Realmente son aspectos que paulatinamente se van incorporando a la vida de los hombres, a la vida de los seres humanos. Está en cada gobierno, en cada política, poder apropiarse o por lo menos incorporar esto como para poder hacer una distribución adecuada. Por lo menos ahora hay muchas más elecciones, se puede elegir muchas técnicas distintas, se puede elegir mucho camino. La cosa muy buena que está haciendo Argentina es incentivar la investigación, tiene un grupo de investigación de muy alto nivel. Yo que soy un pequeño emprendedor, tengo que decir que nosotros estamos mucho más atrasados de los investigadores, porque no logramos poder encontrar el tiempo para poder unirnos a los investigadores para desarrollar productos que tengan una buena valencia, una buena característica, que sean productos locales. Ojalá que puedan alcanzarlo. Le agradezco mucho la posibilidad de venir y explicarnos todo esto que hablamos, que es realmente muy trascendente. Muchas gracias. Gracias a usted. Por favor.